Hola y bienvenidos al video de A Profundidad de la sexta semana de Redirección. Ya es la sexta semana, lo que significa que estamos a la mitad de este viaje. ¿Y qué viaje, sí? Pero esta semana es un poco desalentadora. Esta semana son las malas noticias. Y como les dije el domingo, no puedo describir adecuadamente las malas noticias. No hay nada que pueda decir, no hay imagen que pueda dar que describa adecuadamente esto. La razón por la que las buenas noticias son tan buenas es porque las malas noticias son muy malas. No solemos hablar de las malas noticias porque son peores que tu peor pesadilla. Cuando muchas personas responden a la pregunta ¿por qué todo está tan desordenado? A muchas personas les encanta culpar a Dios cuando las cosas van mal. Estoy seguro de que tú nunca has hecho esto. Es como si se imaginaran que en el escenario de la vida somos Dios y yo. Así que si algo está mal es su culpa. Pero espero que este domingo hayamos comenzado a entender que hay tres personas en el escenario. Hay otra persona escondida en las sombras. Pero sé honesto, ¿con qué frecuencia piensas en esta parte de la historia? ¿Cuántas veces has pensado en las malas noticias? ¿Con qué frecuencia recuerdas que hay una criatura escondida en los sombros, creando estragos y caos por todas partes? ¿Con qué frecuencia recordamos que nos revela la Escritura que la razón por la que el pecado y la muerte existen y continúan existiendo es porque esta criatura nos ha capturado y esclavizado? C.S. Lewis escribió un libro muy famoso llamado Cartas del Diablo a su sobrino, que es una serie de cartas escritas por un demonio experimentado a un demonio inexperto sobre cómo hacer el trabajo que los demonios hacen con los humanos. Pero la introducción del libro, Lewis escribe: hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer sobre el diablo. Una es no creer en su existencia. El otro es creer y sentir un interés excesivo y poco saludable en él. No solemos hablar del diablo y sin embargo necesitamos hacerlo. Tenemos que. Pero ¿por qué? El sacerdote Robert Spitzer en otro libro escribió: ¿por qué es tan importante esta parte de la historia? Como cada persona prudente sabe, ser advertido es ser armado. Si realmente hay una fuerza malvada, calculadora, peligrosa, oscura, destructiva y viciosa que tiene la intención de dañarnos, deberíamos saberlo. Quiero decir, imagina que un depredador sexual se mudó a tu vecindario. ¿Le gustaría saber? Pues por supuesto. Entonces Spitzer continúa: ¿preferiría fingir que no está ahí hasta que se vaya? El diablo, como el depredador sexual, no desaparece si lo ignoro. Poner las manos delante de los ojos e insistir: no puedes verme, es una estrategia altamente ineficaz para competir con un enemigo. Esta parte de la historia no es divertida, pero es muy importante. Ser advertido es ser armado. Y si esta criatura quiere destruirnos, sería bueno saber cómo y cuándo va a aparecer. ¿Por qué? Para que podamos estar preparados. ¿Por qué? Entonces podemos luchar. ¿Por qué? Así podemos ganar. Así que recuerde de la homilía del domingo. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es una criatura y no un Dios rival. Las escrituras nos dicen que él tenía el lugar más cercano al trono de Dios. Entonces, esta es una criatura asombrosamente poderosa, una buena criatura, pero solo una criatura. Pero esta criatura se rebeló. Y su motivo para rebelarse fue la envidia.
y no tiene envidia de Dios, sino de ti. Él sabe que estamos destinados a compartir la vida de Dios, no Él, y por eso se revela. Sus nombres son Satanás y el diablo. En las Escrituras los nombres tienen un significado y los nombres del enemigo no son diferentes. Satanás significa el acusador y el diablo significa el divisor. Y eso es lo que le vemos hacer. Nos acusa a Dios y divide matrimonio, primero matrimonios, siempre primero los matrimonios. Divide matrimonios, familias, amistades, parroquias, ciudades, países. Esencialmente divide las relaciones entre personas. Sin embargo, su estrategia fundamental para todo esto es el engaño. Está tratando de engañarnos acerca de Dios. Está tratando de hacernos creer una simple mentira. Dios no es bueno. Dios es tu adversario, no un padre amoroso. Él no es bueno y puedes encontrar la verdadera felicidad aparte de Él. Este está en la raíz de todo. Sin embargo, sus tácticas son muchas. 6 de sus tácticas favoritas son estas. 1. Acusa a Dios, pero también nos acusa a nosotros. Como alguien que escucha confesiones, definitivamente puedo decir que esto es cierto. La gente vendrá a confesarse meses y años después de que ya hayan sido perdonados de un pecado, pero todavía están luchando con eso. ¿Por qué? Porque hay una vocecita que oímos que dice, de ninguna manera Dios en realidad te perdonó. ¿Que no recuerdas lo que hiciste? ¿Sabías lo que estabas haciendo? Él acusa, pero también miente. Nos dice cosas que son descaradamente falsas, pero que suenan creíbles. Nunca vas a estar bien, siempre te equivocarás. No vale la pena amarte. ¿Quién te querría? Si la gente de esta parroquia se enterara de lo que ha hecho, le perderían que se fuera. Y sigue y sigue y sigue. 3. Él divide. Nuevamente, Él es el divisor. Es lo que hace marido de mujer, hermano, hermana, hermana y hermana, sacerdote de feligreses, rico de pobre, negro y blanco. Él divide. 4. También halaga. Su adoración suena así. Puedes hacer lo que quieres de vez en cuando. Tu historia, lo que has soportado en tu vida, ¿quién podría ocuparte? Tú puedes hacer esto. Está bien. Pues yo sé que el alcohol era un problema para ti hace muchos años, pero ya no lo es. Eres mayor. Adelante. Juega con nuestra vanidad. Nos halaga a diestra y siniestra. ¿Por qué? Para esclavizarnos. Él tienta también. Y esa es bastante obvia. Y se desanima. Esto es muy común en nuestro mundo de hoy. Cualquier cosa que puede usar para desanimarte, lo hará. Una vez más, no puedo describir adecuadamente las malas noticias, pero una imagen que me ha resultado muy poderosa para orar es la de la trata de personas. San Ignacio de Loyola nos anima a usar nuestra imaginación cuando oramos, y esta es una imagen poderosa para orar. Hay más esclavos en el mundo ahora que en la historia del mundo. Así que imagina cómo sería ser capturado y secuestrado y esclavizado. Nadie sabe dónde estás. Nadie vendrá por ti. Estás viviendo en manos de un hombre malvado al que le encanta usarte y no hay salida. Esto es lo que Jesús quiere decir cuando dice, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su propia casa, sus posesiones están seguras. Debemos entender cuán completamente desesperanzados estaríamos si Dios no hubiera hecho nada.
Cuando comenzamos a hablar sobre el diablo y Génesis 3, el Adán y Eva, muchas personas preguntan, ¿por qué están estos árboles en el jardín? ¿Por qué Dios pondría un árbol en el jardín que podría permitir que eso sucediera? Y por eso quiero pasar la segunda mitad de nuestra profundidad de hoy aprendiendo sobre los árboles en este jardín y la prueba que enfrentan Adán y Eva. La Biblia comienza en un jardín lleno de árboles y en medio del jardín está el árbol de la vida, una imagen común en las culturas antiguas. El árbol presenta la oportunidad para la humanidad de tener proximidad con Dios, de recibir la vida en su presencia, de compartir su vida. Pero recuerda, Génesis 3 no es un libro de ciencia, ni un libro de historia moderna. Esta no es la grabación de la cámara de seguridad del jardín del jardín del Edén. Estas son imágenes poéticas que describen profundas verdades. Así que los árboles representan algo. ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Cuál es el plan de Dios con eso? ¿Y qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué simboliza? ¿Y por qué al final de la Biblia reaparece el árbol de la vida? Veamos un video para aprender más. La historia de la Biblia inicia en un jardín donde Dios y los hombres viven juntos. Y los autores bíblicos quieren que consideremos este jardín como una especie de templo. La parte superior es el lugar más sagrado, el lugar santísimo, donde la presencia de Dios es más intensa. Y es ahí donde está el árbol de la vida. Entonces, ¿qué sucede con este árbol? Pues representa la vida de Dios y el poder creador que es hecho accesible a otros. De hecho, el primer mandato de Dios es que los humanos coman de todos los árboles, incluyendo este árbol. O sea que estarías ingiriendo la vida misma de Dios. Eso está bien intenso. Sí, esta comida transforma a quienes la coman, o usando las palabras del relato, da vida eterna. Ok, pero de camino al árbol de la vida, los humanos tienen que pasar por otro árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios dice que comer de este árbol te matará. ¿Cómo lo hace? Bueno, este representa el tomar la autoridad para hacer lo que está bien a tus propios ojos. Y cuando los humanos lo hacen, produce relaciones rotas, la violencia y muerte. Este es el asunto. Los dos árboles son hermosos, pero uno es un falso árbol de la vida. Y los humanos toman de este árbol falso. Y son desterrados del jardín. Lo que nos trae la pregunta, ¿puede alguien volver al árbol de la vida? Pues más adelante en la historia nos encontramos con un hombre llamado Moisés, y él se encuentra con Dios en un árbol del desierto, en la cima de una montaña. Ah, quieres decir en la zarza ardiente, donde a Moisés se le dice que está pisando una tierra santa. Sí, se trata de una planta en una montaña irradiando la vida y el poder de Dios, justo como el árbol de la vida. Y Dios le dice a Moisés que traiga a su pueblo a esta montaña para establecer un pacto. Y este pacto les obligará a tomar una decisión. ¿Seguirán a los dioses que ellos crearon o recibirán la vida del Dios verdadero? Y en este momento de la historia, ellos dan su lealtad a un ídolo. Y este es solo el primero de muchos. La historia sigue mostrándonos cómo generación tras generación se van detrás de los ídolos creados por ellos mismos. Y estos ídolos usualmente son colocados en lugares altos, como en árboles hermosos. Pero son falsos árboles de vida que llevan al pueblo hacia la autodestrucción, el exilio y la muerte. Es como si el agarre de la muerte sobre nosotros es demasiado fuerte para resistirlo. ¿Acaso hay esperanza? Pues vayamos ahora a la historia de Jesús. Él vino a anunciar que la vida eterna de Dios estaba disponible una vez más a través de él. Así que Jesús piensa de sí mismo como si él fuera el árbol de la vida. Sí, eso es lo que él quiso decir cuando dijo que él es la vid que trae la vida de Dios al mundo. Y Jesús invitó a las personas a comer de él. Sí, él estaba invitando a las personas a confiar en él y a ser transformados por su vida. Pero Jesús puso en evidencia cuán corruptos son los humanos y cuánto aman los falsos árboles de vida.
Así que Jesús les presentó a las personas una nueva oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Y esta vez, ellos no solo eligieron la muerte, ellos también eligieron atacar a aquel que sostiene la vida. Sí, Jesús es llevado al tope de una colina donde Él muere en un madero. La cruz es el triste y violento resultado del deseo de la humanidad de hacer lo que nos parezca bien a nuestros propios ojos. El árbol de la vida ha sido vencido por el poder de la muerte. Bueno, así parece, pero Jesús dijo que Él era la semilla de la vida de Dios, que Él moriría en el suelo, pero que luego crecería para ser un árbol que daría mucho fruto. Así que, para vencer a la muerte, Jesús pasó a través de ella. Y ahora, este nuevo árbol de la vida está frente a todos nosotros. Podemos comer de él, pero esto implicará pasar por la muerte tal como Jesús, permitiendo que muera nuestra vieja manera de ser humanos, para que una nueva humanidad crezca en su lugar. Sí, Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Así que no solo comes de este árbol, sino que se nos invita a ser parte de él, ayudándole a producir su fruto para que su vida y su amor puedan esparcirse a los demás a través de nosotros. Y por tanto, la historia de la Biblia termina en un nuevo jardín, el cual es también una especie de templo con el árbol de la vida en su centro, proveyendo sanidad y vida para todos los que elijan comer de él. Creo que es un asombroso cuán unificada es la historia de las Escrituras. Pero eso todavía no parece responder a la pregunta, ¿por qué permitiría Dios que Adán y Eva pecaran? O mejor, ¿por qué permitiría que fueran puestos a prueba? O mejor aún, ¿por qué podría ese otro árbol ahí? Bueno, recuerda, Génesis 3 no es una historia literal acerca de cómo literalmente comer fruto o de comer fruta literalmente de los árboles. Es una historia sobre dos caminos diferentes. El camino de compartir la vida de Dios confiando en Él versus el camino de hacer nuestro propio camino y hacer lo que es correcto en nuestra propia mente. El árbol del conocimiento del bien y el mal representa una elección para los humanos. Una opción es que los humanos se apoderen de la autoridad para definir el bien y el mal por su propio conocimiento, mientras que la otra es obedecer y aprender la sabiduría de Dios. ¿Escogerá la humanidad seguir las instrucciones de Dios y confiar en su sabiduría? Veamos un video más. La historia de la Biblia inicia con Dios creando un mundo hermoso, que Él luego comparte con todas sus criaturas. Y Él coloca a Adán y Eva para que reinen en lugar suyo. Y Dios les da acceso a su sabiduría y a su vida, pero les dice que hay un árbol del que no pueden comer porque los llevaría a la muerte. Así que ellos tienen que tomar una decisión de cómo gobernar junto con Dios, lo cual se percibe como una prueba. Así es, porque es una prueba. Pero, ¿no es eso cruel de parte de Dios? Bueno, no todas las pruebas son malas. Digamos que hay un rey que te elige para cumplir una tarea real, porque él quiere saber si eres confiable. Bueno, supongo que esa es una prueba, pero es una oportunidad para hacer algo importante y noble. Exacto. Pero digamos que hay un rebelde que odia al rey y a ti, y trata de convencerte de que lo que más te conviene es no hacerle caso al rey. Bueno, ese rebelde te está poniendo una trampa. Exacto. Así que una prueba puede ser una oportunidad o una trampa. Y la diferencia está si quien te prueba quiere lo mejor para ti o tu perjuicio. Entiendo. Y ambas pruebas aparecen al principio de la Biblia. Dios les dice que coman del árbol de la vida y no del árbol prohibido. Sí, esta es la prueba de lealtad de parte de Dios. Dios quiere reinar el mundo con los seres humanos como sus asociados, lo que significa que ellos tienen que confiar en la sabiduría de Dios y no en la propia. Pero entonces viene un rebelde y los tienta a comer del otro árbol. Correcto. El rebelde aprovecha la oportunidad y la tergiversa, lo que lleva a los humanos al exilio y a la muerte. Él transformó la prueba en una trampa. Pero luego que los seres humanos fallan, Dios promete que un día vendría un humano que pasaría la prueba y derrotaría a la serpiente. Y todo esto nos trae hasta Jesús. Hay una historia donde Jesús va al desierto por 40 días y 40 noches, sin comida ni agua. Ah, sí, el desierto.
Y ahí él se encuentra con esta criatura siniestra que trata de atraparlo. Pero Jesús confía en la sabiduría de Dios. Y él pasa la prueba. Luego hay una historia de Jesús yendo a orar con unos amigos y Dios le manda ir a Jerusalén a dar su vida. Y él lo hace. Y en la noche de su arresto, Jesús tomó a sus amigos y fue a un jardín. Y les dijo que oraran porque esa noche era la gran prueba. Y él oró a Dios: por favor, pasa de mí esta prueba, pero que no se haga mi deseo, más bien que se cumpla lo que tú deseas. En este jardín, Dios nos muestra cómo luce pasar la prueba. Él confió en la sabiduría de Dios, amó a los demás más que a sí mismo y confrontó al mal con el bien. Aunque le costará su propia vida. Exacto. Jesús ofreció su propia vida como sacrificio para cubrir todas aquellas pruebas fallidas de su pueblo, Israel, y de toda la humanidad. Jesús pasó la prueba máxima en nuestro lugar. Esto es asombroso, pero no significa que todo va a salir bien en nuestras vidas. Siendo honestos, vamos a ser probados todos los días. Correcto. Jesús dijo que cada generación de sus seguidores tendría sus propias pruebas que los obligaría a confiar en Dios de manera radical. Y estas pruebas pueden ser difíciles y hasta dolorosas. Pero recuerda, una prueba de parte de un Dios bueno es una oportunidad. Es por esto que Santiago, un líder temprano en el movimiento de Jesús, dijo que debemos estar agradecidos cuando nos encontramos con pruebas y tribulaciones, porque nos ofrecen un gran regalo. Es una oportunidad de rendirnos a la sabiduría de Dios y de parecernos a Jesús, quien nos amó y pasó la prueba en nuestro lugar. Entonces, las pruebas no siempre son malas. Las pruebas nos dan la oportunidad de rendirnos a la sabiduría de Dios, de confiarnos al plan de Dios y a Dios mismo. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Bueno, si abres tu Biblia a la primera carta de Juan, capítulo 2, encontrarás la respuesta. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, leemos: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Lo que Juan está diciendo es que hay malos deseos que nos pueden desviar. El mal deseo del cuerpo es un deseo incontrolado de placer corporal, como demasiada comida o bebida o otros placeres sensuales. Yo lo llamo el efecto de la comida rápida. Cuando conduces por la calle y ves todos esos diferentes restaurantes de comida rápida y de repente necesitas una hamburguesa a las 3 de la tarde, un jueves, ok. La codicia de los ojos es un deseo desmesurado de posesiones. Es por eso que Apple puede venderte el iPhone 13 y 3 semanas después venderte el iPhone 14. Y la arrogancia de la vida es una rebelión contra Dios. Decidir qué hacer por tu cuenta. Al final del día, todo pecado puede clasificarse en una de estas 3 divisiones. La razón por la que digo es porque las palabras de Juan también describen lo que sucedió en el jardín. Antes de que Eva tome la fruta, escuchamos: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Y así tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Así que estos son los paralelos. Los malos deseos del cuerpo es que el fruto era buena para comer. La codicia de los ojos es que el fruto tenía buen aspecto. Y la soberbia de la vida, el fruto era deseable para adquirir sabiduría. Desde el principio hemos estado luchando con estos 3. Por eso, cada miércoles de ceniza, Jesús nos invita a hacer 3 cosas para ayudar: oración, ayuno y limosna.
Estos tres nos ayudan a superar estas tendencias humanas y tóxicas. Jesús nos llama a ayunar. ¿Por qué? Porque contrarresta directamente los malos deseos del cuerpo. Ayunamos de algunos de estos placeres sensuales. Jesús nos llama a dar limosna. ¿Por qué? Porque contrarresta la codicia de los ojos. Tú luchas con el dinero y esas cosas, pues regala un poco como un acto de amor. Y Jesús también nos llama a orar. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar nuestra propia sabiduría y luego decirle a Dios cuál es el plan, debemos buscar su sabiduría y su plan. Y luego pedir la gracia, la fuerza y la humildad para seguirlo. Durante Resurrección queremos descubrir no cómo crear nuestra propia historia y plan y establecer nuestras propias esperanzas y sueños. Queremos descubrir quiénes somos, quién Dios nos hizo ser y qué nos ha llamado a hacer con nuestra vida. Adán y Eva se rebelaron y eso no salió bien. ¿Qué pasaría si aprendiéramos de sus errores? Escucharemos a Cristo y lo intentáramos a su manera. Entonces, quiero cerrar con una simple oración del San Juan, un cardenal, San Juan Enrique Newman. Dios me ha creado para hacerle algún servicio definido. Él me ha encomendado alguna obra que no ha encomendado a otro. Tengo mi misión. Pueden que nunca lo sepa en esta vida, pero se me dirá en la próxima. Soy un eslabón en una cadena, un lazo de conexión entre las personas. Él no me ha creado para nada. Haré bien, yo haré su obra. Seré un ángel de paz, un predicador de la verdad en mi propio lugar, sin tener la intención si sigo sus mandamientos. Por lo tanto, confiaré en Él, sea lo que sea. Nunca puedo ser desechado. Si estoy enfermo, mi enfermedad le puede servir a Él. En la perplejidad, mi perplejidad le puede servir a Él. Si estoy en dolor, mi dolor puede servirle a Él. Él no hace nada en vano. Él sabe de lo que Él se trata. Puede llevarse a mis amigos. Puede que me arroje entre extraños. Él puede hacerme sentir desolado, hacer que mi espíritu se hunda, esconder mi futuro de mí. Aún así, Él sabe de lo que Él se trata.